le puse como título Entendidos en el tiempo. Y estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos como muy apretados, como muy viviendo día a día, porque el tema virus nos hace que vivamos día a día. Entonces, yo quiero que hoy nos enfoquemos en este tiempo y, como dice la palabra dice que en Primera de Crónicas 12:32 habla de ser entendidos en el tiempo. Dice que la tribu de Isaacar eran hombres entendidos en el tiempo y podían ayudar a sus hermanos para que pudieran ver cuál era el tiempo en el que estaban viviendo. Y ustedes saben que cuando Dios crea la tierra, crea el tiempo Cronos. ¿Qué es el tiempo Cronos? La palabra viene de cronómetro. Marca los años, los meses, las horas, los segundos del tiempo que nos toca vivir. Eso está en Génesis 1, del 14 al 18. Pero también hay otro tiempo que Dios quiere que nosotros aprendamos, y es el tiempo Kairos. Es el tiempo señalado, es el tiempo propicio, es el tiempo de visitación. Eso está en Lucas 19:44. Y en Mateo 16, del 1 al 3, me está hablando cuando Jesús estaba en la tierra. Y venían los fariseos y venían los saduceos, y ellos pedían señales a Jesús, a ver si él era el Hijo de Dios o quién era. Vamos a leer Mateo 16, del 1 al 3. Y dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Fíjense, ellos podían saber qué iba a pasar con el tiempo, con el clima, pero no podían entender que lo que estaban viviendo era el tiempo señalado por Dios, el tiempo Kairos de Dios, y Jesús estaba allí enfrente de ellos. Y ellos no lo podían ver, no lo podían entender. Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo nosotros? ¿En qué tiempo estamos? Porque muchas veces, si no conocemos el tiempo en que nos manejamos, podemos perder las temporadas, las oportunidades que Dios tiene para nosotros, por desconocer en qué tiempo nos estamos moviendo. Y fíjense, vamos a leer en Mateo 22, allí un poquito después de lo que leímos recién, del 1 al 14, me está hablando cómo manejamos el tiempo. Dice: parábola de la fiesta de bodas.
Y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta palabra me está hablando de que tenemos en este momento el tiempo de gracia, de que tenemos las puertas abiertas del cielo para poder recibir y para poder vivir todas las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Pero como no entendemos los tiempos, vivimos fuera del tiempo de Dios, estamos tan ocupados en nuestras cosas. Acá habla de negocios, de la propia vida, de tantas cosas, que no podemos distinguir este tiempo que nos toca vivir. Y, ¿saben? Esta pandemia, más que todas las cosas, nos está marcando un nuevo tiempo. Apareció de repente. Nadie la esperaba. Sin embargo, si nosotros podemos ser entendidos en el tiempo, tenemos que darnos cuenta que nos está marcando un camino. Nos está marcando un camino. Hubo un cambio. No me acuerdo si fue 20 de marzo, 18 de marzo del 2020, comenzó a marcar un nuevo tiempo. Y ese tiempo nos está mostrando muchas cosas. Por encima de todas las cosas nos está mostrando cambios de vida. Nuestra vida cambió. Nuestra vida cambió. Yo cuando escuchaba que hablaban en aquel tiempo, el año pasado, y decían, nada va a volver a ser igual. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo que no va a volver a ser igual? Cada día que pasa me voy dando cuenta que no, que hubo un cambio. Que esa pandemia, ese virus, nos marcó un nuevo tiempo. La cosa está que nosotros podamos entender lo que Dios quiere de este nuevo tiempo, lo que Dios tiene para nosotros, las oportunidades que Dios tiene para nosotros en este nuevo tiempo. Vamos a ir a la palabra, como siempre, porque la palabra es nuestro ejemplo, la palabra es nuestra guía. En Daniel, el capítulo 9, del 1 al 4, me está marcando algo.
Daniel comenzó a preocuparse por su pueblo. Y había una palabra escrita en el libro de Jeremías que marcaba que para el pueblo de Israel había 70 años de cautiverio. Que después de eso iban a salir, y mostraba proféticamente lo que iba a pasar. Y Daniel dice en el capítulo 9, del 1 al 4, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Saben? Daniel fue a mirar los libros. ¿Y saben qué se encontró Daniel? Que la cautividad ya había pasado, o sea, esos 70 años ya habían pasado. Ya había pasado un año que estaban libres, de acuerdo a la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Pero nadie se había dado cuenta. ¿Por qué se dio cuenta Daniel? Porque la palabra decía, porque siempre Dios nos marca caminos con determinadas palabras o determinadas frases o determinadas formas proféticas. Entonces Dios había dicho 70 años mientras gobernaba el rey de Babilonia. Pero ya hacía un año que el rey de Babilonia no estaba más. Quiere decir que ya hacía un año que habían salido de esa cautividad y nadie sabía. Porque ahora estaba gobernando el rey Darío de Persia. Fíjense la señal, cómo nosotros debemos ser entendidos en los tiempos de Dios, en el Cairo de Dios, y ver qué nos marca Dios para determinados tiempos. Entonces, Daniel, ¿qué hace? Daniel empieza a orar, empieza a ayunar, fue a Dios, pidió perdón a Dios por su pueblo, se comenzó a humillar delante de su pueblo y comenzó una batalla en el cielo y en la tierra. Porque cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios y comenzamos a disponernos a actuar de acuerdo a lo que vemos que nos dice Dios, comienza a haber una batalla en el cielo y en la tierra. Entonces, vamos a Daniel 10:1, ahí nomás a la vueltita. Fíjense lo que dice. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Entonces, Daniel tuvo entendimiento.
de dónde estaba parado, de cuál era el tiempo para actuar. Y empezó a actuar, empezó a orar, empezó a hacer ayuno, a hacer oración, a batallar, él solo. Porque era el que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero él comenzó a batallar por su pueblo. Entonces, fíjense en Daniel 10, 11 al 13, fíjense lo que dice. Y me dijo, vino un ángel, ¿no? Y se puso delante de Daniel. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense lo que dice. A causa de tus palabras he venido. La respuesta de Dios a la vida de Daniel. ¿Pero qué le dijo? Porque tardó 21 días en responder. Le dijo, no podía pasar porque en los aires se me opuso el príncipe de Persia, que es un demonio. Demonios, principados. Y no podía llegar a traerte la respuesta. Pero desde el primer día que vos comenzaste a orar y entendiste el tiempo en el que estabas, tu voz te fue oída. Dios te oyó. Y en respuesta a esa oración, yo vengo. Pero te vengo a decir lo que está pasando. Fíjense qué grandioso que es esto. Dios te viene a explicar lo que pasa en los aires, en las huestes de maldad, a causa de tu oración. Cuando vos podés llegar a entender qué está pasando acá en la tierra, qué está pasando en este tiempo que me toca vivir. Es grandioso esto. Entonces, a causa de tu palabra he venido, pero el conflicto es grande. No le dijo no temas, porque Dios está obrando. En esta tarde también Dios nos dice esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia es un tiempo donde, como es invisible a nuestros ojos, no sabemos dónde está, uno tiene que seguir viviendo. Tiene que cuidarse, tiene que seguir los protocolos, pero tiene que seguir viviendo. Pero no sabe dónde está el virus, porque es un enemigo invisible. Pero cuando yo entiendo en qué tiempo es el que me estoy moviendo hoy, son tiempos difíciles, tiempo de inseguridad, tiempo de no entender, tiempo de oscuridad, pero Dios, ¿qué dice? No temas. Yo ya escuché tu oración. Ya escuché lo que estás orando. Ya escuché lo que estás pidiendo. No tengas miedo porque yo vengo, estoy actuando, estoy haciendo lo que tengo que hacer, dice Dios. Y cuando viene una palabra,
esa palabra va a ser estorbada. Porque el enemigo, ¿qué hace? El enemigo viene a ponerme palitos en la rueda, o palos grandes en la rueda, para que no podamos avanzar. ¿Y sabe lo que hace? Nos bombardea de tal manera para que nosotros nos cansemos. ¿Vieron que nosotros decimos, ya va un año y pico de pandemia? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir de esta manera? Pero ese cansancio y todo eso que nosotros sentimos, que decimos, ya no aguanto más, quiero tirar la toalla, estoy cansado, eso es lo que hace el enemigo, para cansarnos. Porque lo que quiere hacer es cansarnos, agotarnos, físicamente, espiritualmente, para que nosotros digamos, bueno, haz lo que quieras. Eso es lo que pasó con Daniel. Daniel fue tan grande la lucha de 21 días que tuvo, que quedó sin fuerzas, que quedó sin aliento. Pero el ángel vino a traerle fortaleza. Entonces, habla de Miguel. Miguel era un arcángel, Gabriel también era arcángel. Y Miguel quedó luchando con los príncipes de Persia y después seguía el de Grecia, ¿no? Y el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel le trajo las noticias o lo que tenía que traerle la respuesta a Daniel. Entonces, ven cómo Dios, en medio de todas las situaciones que nos tocan vivir, Dios está actuando a nuestro favor. Lo que pasa que muchas veces estamos tan ocupados. Ya antes de la pandemia estábamos muy ocupados. Teníamos otra mirada de las cosas. Hacíamos y hacíamos y hacíamos, ¿no? Aún en el servicio. Y de golpe vino la pandemia y como que nos planchó. Y nos cambió todos los tantos. Todas las cosas con las que nosotros veníamos se cambiaron. Ahora, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos parados hoy? ¿No? ¿Cómo enfrentamos todo lo que nos pasa hoy? Como dice lo que leímos primero en Mateo, los convidados a las bodas, lo llamaba, el rey lo llamaba, pero todos estaban muy ocupados. No, hoy no puedo, hoy tengo mucho trabajo, hoy tengo que ir a ver a tal persona, hoy me tengo que quedar en mi casa. Esta pandemia lo que está haciendo es encerrarnos, pero por demás. Porque nos acostumbramos, salimos, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero después, no, me quedo en mi casa. No, ya estoy, ahora total, todo va por las redes sociales, lo veo en mi casa, ¿qué problema tengo? ¿Entienden cómo es? Y Dios nos está llamando. Y Dios nos está diciendo, ¿vos sabés en qué tiempo estás viviendo? ¿Vos sabés que estamos cerca del tiempo del fin? Que es cuando más tenés que actuar, cuando más tenés que hacer la voluntad plena de Dios. Tenés que fijarte, como hizo Daniel, en qué tiempo dijo Dios que iba a ocurrir. Y fue a los libros. Y nosotros tenemos que ir a la palabra para que la palabra pueda decirnos, a ver, ¿en qué tiempo estamos? Y tenemos tantas cosas
que tenemos que hacer. Quizás no correr como corríamos antes, pero más entrar a la intimidad y buscar a Dios. Y buscar en Él lo que tenemos que hacer, ¿no? Y desechar lo terrenal y comenzar a buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Necesitamos orar. Es un tiempo, ustedes fíjense, los distintos levantamientos en distintas naciones, eso marcan tiempos. Hay algo que está gestándose. Nosotros tenemos que comenzar a orar. Nuestra lucha no es peleando cuerpo a cuerpo, nuestra lucha es con oración. Nuestra lucha es en guerra. Nuestra lucha es ir a romper los principados, las potestades, los ángeles de maldad en las regiones celestes. Porque es el tiempo de luchar por nuestro pueblo. Es el tiempo de orar por nuestro país. Es el tiempo de orar por nuestra familia. Es el tiempo de arrebatar. Y si somos entendidos en el tiempo, tenemos que entrar a la intimidad con Dios y comenzar, como hizo Daniel. Daniel fue solo. Porque él entendió. Y bueno, y como él entendió, allá fue a orar y a buscar la presencia del Señor. Nosotros estamos puestos para ir a arrebatar. El conflicto es grande, dice la palabra. El conflicto es grande. Muchas veces Dios dice, mi pueblo solamente mira lo que hay en el segundo cielo. Y en el segundo cielo es donde está Satanás y todos sus demonios. Porque cuando cayeron del tercer cielo en rebeldía, cayeron al segundo cielo. Y desde allí batallan y pelean contra todo lo que se llame Dios o hijos de Dios o aún en el mundo. Entonces, muchas veces nosotros no vemos lo que hay en el tercer cielo. Y el tercer cielo es como lo que pasó con Eliseo. Que el siervo de Eliseo dice, ¡uy, nos están rodeando los sirios! Y era un ejército enorme de soldados. Y Eliseo dice, mirá detrás. ¿Y qué pasó? El ejército de ángeles era el doble que el ejército de los sirios. No vemos eso. No vemos ese ejército que está detrás nuestro batallando por nosotros, viniendo a ayudarnos. Entonces, vemos todo lo que pasa en el segundo cielo. ¿Y saben lo que se ve en el segundo cielo? Los desastres naturales, todo lo malo, el fatalismo, o sea, todo malo. Los accidentes, la economía que está mal, las enfermedades, lo que provoca el COVID, todo eso vemos. Eso se llama fatalismo. Fatalismo. Entonces, pero nosotros tenemos que declarar lo que hay en el tercer cielo. Y para eso tenemos que ver lo que hay en el tercer cielo. Y para eso tenemos que entrar en intimidad con Dios, ver lo que ve Dios, ver lo que Dios ha creado y ver quién está luchando por nosotros. ¿Quién está luchando por nosotros? El conflicto es grande.
y la palabra es verdadera. El conflicto es grande y la palabra es verdadera. Hoy podemos decir, el conflicto que estamos viviendo es grande, porque vivimos con mucho temor, mucha gente vive con mucho temor a lo que puede pasar, ¿no? Y no se sabe dónde está el virus. Y hoy recién veníamos en la radio escuchando, ya hay 100.000 muertos en todo el país. El conflicto es grande. Pero la palabra es verdadera. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Entonces, entendidos en los tiempos, debemos saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿De dónde vengo? ¿Soy un hijo de Dios o una hija de Dios? ¿A dónde voy? Voy con Dios. ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Dónde estoy parado hoy? Yo tengo que tener claro quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Hay una canción que dice eso, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy. Pero en este caso, tengo que estar bien consciente de hoy, ahora, aquí, estoy parada, delante de todas estas situaciones que nos tocan vivir. Mundial, porque es mundial. El conflicto es grande, pero la palabra es verdadera. Y debemos, vieron en Apocalipsis, a ver si lo encuentro acá, en Apocalipsis dice, en Lucas 21:28 dice, vamos a buscarlo, erguíos. ¿Qué quiere decir la palabra erguíos? Ponerse de pie, ponerse firme. Eso quiere decir. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta palabra es maravillosa. Erguíos quiere decir, ponete de pie y mirá lo que dice Dios para este tiempo. Ponete feliz, porque pronto el Señor viene a acomodar todas las cosas. Pero mientras tanto, aunque el conflicto sea grande, la palabra es verdadera. Y esa palabra verdadera va a pasar por encima del conflicto y vas a salir a victoria. Es maravillosa la palabra. Es maravilloso Dios. A Daniel le dijo, Daniel, no temas. Yo te vengo a decir todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Y a nosotros nos dice igual en esta tarde el Señor. No tengan miedo, no tengan miedo. Pónganse de pie, entren en intimidad, entiendan qué tiempo están viviendo y pónganse en marcha. Cuando ustedes comiencen a orar, cuando ustedes comiencen a mover el cielo, porque ustedes tienen que mover el cielo, se va a armar una gran batalla, pero allí va a estar Dios para vencer al lado nuestro. Es maravillosa la palabra. Y la palabra es actual. Esto pasó ¿cuántos años antes? Daniel, ¿cuántos años antes de Jesús? Sin embargo,
esta palabra está vigente hoy. Así que quería traerles esta palabra, porque tenemos que ver, tenemos que saber en qué tiempo vivimos y cómo actuar en ese tiempo. No dejemos pasar el tiempo, no dejemos pasar esta oportunidad. No nos quedemos en casa encerrados, con miedo, con temor, temblando, pensando que ya no doy más. Demasiados ataques, demasiadas situaciones que me cansan, me tiran, no me dejan levantarme. No, ponete de pie y comenzá a clamar. Y se va a empezar a movilizar todo un ejército de ángeles para batallar en nuestro favor. Gozate en este tiempo. Cuídate dentro de lo que puedas con el protocolo, que no es demasiado, porque el virus no sabemos dónde está, ¿no? Sabemos que anda por el aire, por algunos lados, no sabemos. Pero ponete de pie y empezá a actuar. Empezá a movilizar el cielo por tu casa, por tu familia, por todo lo que necesites en este tiempo. No te quedes por tu país, por tu provincia. No te quedes, porque si no va a pasar la temporada y va a pasar la oportunidad. Y cuando yo no actúo, Dios no actúa. Porque Dios quiere hacerlo conmigo. Así que te invito a que reflexiones en esta tarde. Te invito a que si estás caído te levantes, te pongas de pie y comiences a orar, a clamar, a batallar para que comiencen a suceder las cosas que Dios quiere que sucedan, que siempre es para nuestro bien. Amén. Amén. Me despido de los hermanos que están detrás allí en las redes. Los bendigo. Nos veremos, si Dios quiere, la próxima, que será el domingo.